¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Yo soy Guerra, estamos aquí otra vez en el canal y hoy, señores, vuelvo después de muchísimo tiempo, 7 años. Se dice pronto, pero es mucho, mucho, mucho tiempo. La verdad es que he estado haciendo muchísimas cosas durante todo este tiempo, pero he estado pasando una mala etapa y, hostia, me puse a pensar lo que me gustaba. Y de verdad que esto de YouTube y todo esto de hacer vídeos me gustaba mucho. Así que nada, he decidido volver con el canal. Esa vez va a ser la definitiva porque sé que he dicho muchas veces que volvía o que hacía directo en Twitch, que me cambiaba de canal, pero no, esta vez sí. Así que os lo digo claro, quien no le guste mi contenido o quien, no que sé, venga a criticar o le hace risa o lo que sea, ahí tiene la puerta. No la estás viendo, pero ahí la tiene. Y nada de esto, señores. Tampoco quiero hacerle muy largo porque hoy vamos a ir con una reacción del motherfucking Manchester United. Mirar qué camisetón que llevo. Camisetón. Camisetón. Nada, si os gusta el canal, pues yo qué sé, volver a seguirme, darme un like. Si habéis llegado hasta aquí a escuchar todo esto, poner un 1, el número 1 por los comentarios. Y nada, deciros que el canal va a ir de FIFA y de fútbol, sobre todo de fútbol, de charlar, analizar, muchísimas cosas. Bueno, si os quedáis ya lo vais a ver y os va a gustar. Y dejadme deciros que voy a volver a coger también lo de hablar delante de cámara, que parece que no, pero cuesta. Y si no cuesta, ponte tú delante e inténtalo. Vengamos con el vídeo. Nos ponemos con los casquitos y vamos con el vídeo, señores. Es un vídeo de Eurofoot, la historia de la destrucción del Manchester United. Vamos a reaccionar a ello. En 2013, Sir Alex Ferguson anunció su salida del cargo de entrenador del Manchester United de la mejor manera posible, ganando el campeonato inglés por 13ª vez. Su intención era construir un legado a seguir por los próximos entrenadores para que incluso sin él, el United siguiera siendo exitoso como en los tiempos de su reinado. Qué exitoso era el Manchester United con Alex Ferguson, qué locura. Sin embargo, avanzando 12 años en el tiempo, el Manchester United está en ruinas. Diversos episodios desastrosos y turbulentos de entrenadores por el club, crisis, sequía de trofeos importantes y un caos completo que va desde la dirección del equipo hasta el vestuario. Pero al fin y al cabo, ¿qué pasó con un club tan exitoso y dominante en Inglaterra? Favorito en las competiciones que disputaba, pasó a ser visto como una burla por los adversarios y como un cementerio de jugadores por los talentos que desperdicia. Hoy vamos a repasar todo lo que pasó dentro y fuera del club para esta caída tan brusca del gigantesco Manchester United. Y no vamos a echarle toda la culpa a los jugadores y técnicos. En United, el problema es mucho más complicado. Sí. La manera más fácil de empezar a contar esta historia es precisamente allá por 2013. Ferguson se retira ganando un trofeo y para su lugar es contratado el entrenador David Moyes, siendo... Que por cierto, David Moyes es contratado porque Ferguson le dice a la directiva del Manchester United que lo pongan a él. Su paso por el United, el comienzo del desastre. Sin embargo, si esa es la forma más fácil de contar la historia, tal vez no sea la mejor. Esto se debe a que sería un perjuicio para todos los involucrados y terminaría ocultando los principales y verdaderos problemas del club los en Glazers, este periodo. Para contar correctamente, tenemos que retroceder hasta el año 2005, cuando estaba United, y no estoy bromeando. Hace bastante tiempo, Alex Ferguson se interesó en criar caballos para que fueran usados en carreras, y uno de sus mejores era el Rock of Gibraltar, alazán que ganaba competiciones y todo lo demás. A Ferguson le gustaba ganar incluso con caballos, una locura. Sucede que este caballo era propiedad del dúo John Magnier y J.P. McManus, empresarios irlandeses muy poderosos que en un momento tenían una amistad con Ferguson, también adquiriendo cada vez más acciones dentro del propio Manchester United. El problema es que en un momento dado empezó a haber una disputa sobre quién era realmente el dueño del caballo, Sir Alex o la dupla, y así entraron en una batalla legal que también llevó a los empresarios a intentar incluso despedir a Ferguson del mando del Manchester United. Después de un tiempo de disputas, la influencia del entrenador escocés resultó ser mayor, y así este dúo irlandés decidió retirarse y vender sus acciones en el club. El comprador Malcolm Glazer, representando a la familia Glazer. Ellos ya poseían acciones del Manchester United y fueron comprando cada vez más y más, hasta que esta última compra permitió que los Glazers adquirieran el 98% de las acciones del Manchester United en junio de 2005, convirtiéndose así, sin lugar a dudas, en los dueños del club. Esto generó mucha indignación y uno de los principales motivos fue la forma en que los Glazers compraron el club. Básicamente, tomaron préstamos usando los activos del propio Manchester United como garantía.
Y es un poco más complejo de lo que voy a decir ahora, pero La perreada simplificando, absoluta. ellos toman ese préstamo y luego usan el dinero del propio Manchester United Endeudan al para pagar United. el préstamo. Para bien Endeudan o al para United. mal, cuando un multimillonario compra un club, generalmente lo que vemos es que el hombre hace esfuerzos para pagar las deudas. Cabe recalcar que a mí siempre me ha gustado mucho el Manchester United. Si no, señores, fijaros en esto. Fijaros que ahí tengo la camiseta de Wayne Rooney cuando aún jugaba con el United. Mirad. Mirad, señores, la reliquia que tengo por aquí. La camiseta de Wayne Rooney. Tú. Creo que es del año 2014-15, puede ser. Creo que es ese año. Por eso os digo, a mí siempre me ha gustado mucho el United. Y me da pena verlo así, hostia. Vamos a darle. En el caso del United, el club estaba sin deudas y era un modelo de negocio para los demás, pero a partir de ahí se encontró endeudado y teniendo que pagar un préstamo que había sido utilizado para comprar el propio club. A los ojos de los fanáticos, esto es un absurdo, y eventualmente el club dejó de pagar ese préstamo y comenzó a pagar dividendos a la propia familia Glazer. Y es bueno destacar que algunas de estas prácticas son absolutamente comunes en el mundo de los negocios, cuando hablamos de empresas que están ahí para eso mismo, para ganar dinero. Pero en el deporte, las cosas son diferentes. Manchester United no es una sociedad anónima, una empresa pública llena de ejecutivos sin alma. Por el contrario, el Manchester United es el alma de millones de personas en Manchester, Club más grande de Inglaterra y en el mundo. Cuando usas y abusas de un club de fútbol, de cierta manera, estás usando y abusando de los fanáticos de ese club, de aquellos que han apoyado a la institución toda su vida. Y los aficionados lo saben. Desde el primer día de la adquisición, los hinchas Red Devils protestaron incluso de manera muy fuerte contra los nuevos propietarios y contra la manera en que se realizó la adquisición. Sin embargo, en el fútbol existe algo llamado éxito, y el éxito viene antes que cualquier otra cosa y cualquier 100%. otro sentimiento. Entonces, aunque algunos protestaran, si el club seguía ganando y venciendo, ciertamente los aficionados olvidarían ese problema, o al menos estarían más tranquilos al respecto. Y en esos años, desde la compra del United por los Glazers hasta la salida de Ferguson, de hecho, el club continuó compitiendo y ganando los principales trofeos, incluyendo llegar a 3 finales de Liga de Campeones entre 2008 Una vez se y fue 2011, Ferguson, y culminando con esa última Premier League ganada por Ferguson en su año de despedida. El señor es uno de los mejores entrenadores de la historia y no es por casualidad. Ganaron la última Premier League cuando Ferguson dijo que era su última temporada y encima con un equipo que tampoco era muy impresionante. Si te pones a fijar, a revisar los nombres, no es para tanto el equipo. Él tenía el elenco y el club en sus manos, sabiendo navegar esas inestabilidades con maestría. Lo hacía y todo ahora Ferguson. Sí, llegamos a mayo de 2013, cuando se pasa el testigo al nuevo entrenador David Moyes, en uno de los capítulos más aterradores del Manchester United desde entonces. Junto a Moyes, otra llegada importante y que marcó lo que sería este nuevo Manchester United fue la de Ed Woodard, que asumió como vicepresidente del club, quedando también a cargo de dirigir al United en el mercado de transferencias. Solo que esto fue visto como muy raro por una razón. Ed no tenía ninguna habilidad para el fútbol. Es un contador y su experiencia hasta entonces había sido en el lado financiero del club y no tratando con los jugadores y transferencias. Contable entonces, hacer fichaje. Mucho por eso, la primera ventana después de Ferguson fue un completo desastre. La idea era traer refuerzos de peso, así que intentaron comprar a Gareth Bale, quien era la estrella del Tottenham en ese momento, durante gran parte de la ventana de transferencias, pero finalmente fue al Real Madrid. Luego intentaron con el mediocampista Thiago Alcántara, entonces en el Barcelona, pero él firmó con el Bayern de Múnich. Luego intentaron y trataron 3 veces con Cesc Fábregas, pero el Barcelona fue inflexible y el Manchester United se quedó sin el español. Al final, se cerraba la primera ventana de transferencias después de Ferguson con solo una contratación, Fellaini. Madre mía, que lo hizo. Por cierto, lo hizo muy bien, Fellaini. Puede criticar mucho, pero Fellaini fue un buen fichaje. Pero madre mía, solo Fellaini en un año. Mostró la forma amateur en que se había manejado la ventana de transferencias. El United había hecho una oferta conjunta por Fellaini y Leighton Baines, ambos del Everton, por 28 millones de libras. Pero estaban tan mal en el mercado que solo terminaron llevándose a Fellaini y por 27 millones y medio. Como si fuera poco, el mismo Fellaini tenía una cláusula de rescisión por un valor de 23 millones y medio de libras que expiraba en julio.
Y la total Mirad esto, por incompetencia de la favor. directiva se tradujo en el hecho de que estuvieron intentando negociar, perdieron la ventana para activar la cláusula y llevaron a Fellaini por desesperación al final de la ventana por más de lo que valía. Qué incompetencia, Un guión tío, digno a la hora de risa hacer que fichajes. marcaría el Bueno, tono claro, de de un lo que sería contable. la temporada del Manchester United, llena de récords pero negativos. Si el Old Trafford con Fergie era el teatro de los sueños, con Moyes se Pero voy a bajar un poco de volumen. Hostia, que está un poco... convertiría en el Ahora, teatro de las mejor ahora. pesadillas. En la Premier League perdieron en casa y fuera contra su rival Liverpool, perdiendo 3-0 en el mismo Old Trafford. También tomaron la doble derrota para el rival City, 4-1 fuera de casa y otro 3-0 en casa, digno de una obra de tragedia. También en el Teatro de los Sueños, el Manchester United perdió contra el West Bromwich, algo que no ocurría desde 1978. Claro, está en Moyes segundo. aún logró la hazaña de perder ambos juegos contra su antiguo equipo, El el Everton. con el detalle de que fue la primera victoria de los Toffees Madre en Old mía. Trafford en 21 años. Wow. David Moyes había pasado más de una década dirigiendo al Everton, intentando vencer al Imagínate. Manchester United en su propio estadio. Y no ahora lo había podía. logrado, Y se pero va como y técnico pierde. del propio Hostia. Manchester United. El experimento de David Moyes fue un fracaso y después de la derrota ante el Everton en el Goodison Park, que incluso Durísimo. contó con la muerte haciéndose presente en el estadio, el escocés fue despedido después de solo 10 meses de su contratación. Y lo peor, David Moyes había sido elegido a dedo por el mismo Ferguson para Lo dije. sucederle. Sin dirección, con un elenco decadente y con casos de indisciplina, el Manchester United terminó así la Premier League en la 7ª posición, su peor posición primero a desde séptimo, tú. 1990, y quedó fuera de la Champions por primera vez desde 1995. La idea era que Moyes de repente fuera el nuevo Ferguson, permaneciendo Durísimo. durante muchos Durísimo. años y ayudando a traer glorias al club. Pero al final del día, la realidad es que Moyes convirtió al Manchester United en un nuevo Everton, un gigante que ya ha visto días mejores. En mayo de 2014, el Manchester United anuncia al entonces Louis van Gaal para el mando técnico. El Mira, este año, ¿ves? entrenador La camiseta, señores, desde este año. Sí, sí, porque tiene todo lo mismo, tiene el cuello igual, lo de Chevrolet. Este año me aficioné yo muchísimo al United. Ya lo conocía, pero este año me aficioné muchísimo. No me digas por qué, porque ya está en bajada libre. Pero, a ver, Rooney es mi jugador favorito, así que, no sé, por Rooney sobre todo, Ander Herrera también había, Di María. Holandés llegó ahora sí con varios refuerzos para intentar impedir que este barco se hunda. Ander Herrera, Daley Blind, Radamel Falcao Que no son y el malos gran fichaje de la fichajes, ventana, son malos Ángel Di fichajes. María, que se Claro. convirtió en ese momento en el fichaje más Ojo. caro en llegar al fútbol inglés. Pero nada de eso funcionó. El fútbol ofensivo al que la afición se acostumbró a ver con Alex Ferguson se convirtió en el aburrido Manchester United, que tocaba el balón en su campo de defensa con un ritmo somnoliento que no siempre daba resultado. Como cuando el modesto MK Dons venció 4-0 al United en la Copa de la Liga, durísimo con Will eso. Grigg anotando 2 goles antes Muy de duro. descenderse. Y si tienes edad para recordar Will Griggs on Fire, déjalo en los comentarios, que se lo merece Muy solo por ese duro. gol de pecho. Sí, A pesar de el perder delantero 3-0 bueno. contra el Everton, que se estaba convirtiendo en una especie de nuevo verdugo del Manchester United, un cuarto lugar en la Premier League y la clasificación para la Liga de Campeones ya era una mejora en relación con lo que había sido Hombre, David séptimo Moyes, a cuarto, y así se le entrada a concedió Van Gaal Champions. una temporada más al mando del club. Otra Solo que temporada los más. problemas ya comenzaban a aparecer. No es novedad que Van Gaal siempre ha sido un entrenador con un temperamento difícil. Es un tipo que en el pasado ya ha tenido peleas con jugadores como Rivaldo y varios otros que tampoco fueron muy amables al hablar de él, y en el United Génova. no fue diferente. Que por cierto, señores, a ver si pillo el frame. 10:32. A ver. Al hablar de él, y en el United. Este de aquí a la izquierda es el Stuyvenberg, que es el segundo del Arsenal ahora. Fijaros, si no. Mira, lo busco. Aquí lo tenéis. Albert Stuyvenberg. No, no es el segundo, es el asistente técnico. Ok. Pero siempre sale ahí con el Arsenal. Y el otro, como ya conoceréis, es Giggs. Después de no cumplir con las expectativas, Di María fue vendido al PSG solo una temporada después de ser la contratación más cara del club, y eventualmente llegó a decir que Van Gaal fue el peor entrenador con el que jamás trabajó. Madre Después del mía. mercado de fichajes anterior fue un fracaso. El United se reforzó con más nombres como Schneiderlin, Martial, Memphis e incluso Schweinsteiger, en una estrategia no son que malos parecía que fichajes. United estaba disparando en todas direcciones, con eventualmente ninguno de estos refuerzos dando el retorno esperado. Schweinsteiger llegó como un jugador muy experimentado, Casi jubilado, exitoso, sí, pero cansado. pronto fue criticado por su amigo Van Gaal por no Es que estar en eso... su mejor momento.
En la Liga de Campeones, el equipo fue eliminado en la fase de grupos, y en un Con grupo que Wolfsburg, de hecho, no PSV era y de los más CSK. difíciles, mientras que en la Ya. Premier League terminó en quinto lugar en esa temporada en la que Leicester fue campeón, y la gran sorpresa fue la conquista de la Copa de Inglaterra sobre el Crystal Crystal Palace, Palace en la prórroga. Pero incluso con el título, Van Gaal cayendo al suelo terminó convirtiéndose en una premonición, y así fue despedido al final de la temporada 2 días después de ganar la FA Wow. Cup, y lo peor es que él fue a decir eso públicamente. Nadie me escucha porque no quieren escuchar. Un club como el Manchester United tiene que ganar. Eso ya es pasado. Imagina a Uf. los aficionados del Manchester United, acostumbrados a la dominación en Inglaterra, Premiers, y los tiempos de buah. gloria, ver todo irse abajo y el nuevo entrenador decirles que la nueva realidad era que el United no era un club para apuntar tan alto. Era una señal Impresionante. roja de que algo andaba mal, pero ¿será que era el entrenador equivocado? El Manchester United había intentado el Stable One, falló. Oh, aburrido, tampoco funcionó. Y ahora intentaba cambiar su suerte contratando al Special One, José Mourinho. José La Mourinho. historia en el mercado de Ojo. transferencias fue más o menos así. O Memphis y el Schneiderland salieron por mucho menos de lo que costaron. 23-16, Mientras el club uf. gastó una suma más para traer a jugadores como Mkhitaryan, Mkhitaryan, en defensa Bailey, y luego el fichaje más caro Paul del fútbol Pogba. mundial, Paul Pogba. Pero incluso con todo ese dinero invertido, la mejor contratación fue un tipo que Zlatan llegó gratis, Ibrahimovic. un ya veterano Ibrahimovic que comenzó a marcar goles y salvó al equipo Qué varias equipón, veces ¿eh? antes de lesionarse. Mientras algunos de los mismos problemas de temporadas anteriores regresaban, un fútbol defensivo y que a veces buscaba soluciones que- simplistas, como por ejemplo el Igual es una cosa, una impopular opinión, pero a mí el fútbol de José Mourinho no me gusta nada ver porque soy del Barça también, pero hostia, siempre defender. Uf. mediocampista Fellaini, Uf. que muchas veces salía del banquillo para entrar al final del partido Y con marcar, un delantero sí, alto sí. para intentar marcar un gol de cabeza. Y lo hacía, Mira ¿eh? que lo logró y funcionó Sí, muchas sí. veces. En esa temporada, el Manchester United perdió otra vez contra el City en casa y sufrió una abultada derrota de 4-0 en el regreso de Mourinho a Stamford Bridge, terminando la Premier League en la sexta posición. Sexto, ¿eh? Pero la O sea, situación solo no fue séptimo. peor debido a la Europa League. El United siguió avanzando y Cuarto, avanzando hasta vencer al Ajax en la final, volviendo finalmente a ganar un trofeo importante. Bueno. Ya habían ganado también la Copa de la Liga en la misma temporada con un gol de Ibrahimovic en el último minuto, lo cual se considera el trofeo menor en Inglaterra. Una Europa League y una Copa de la Liga pueden ser suficientes para otros clubes. pero Bueno, para el salva, gigante que sí, es el pero al menos Manchester salva la United, temporada, hostia. Ciertamente no lo era. Y para la próxima temporada, los viejos problemas de gestión volvieron a aparecer. Otra Con las vez, muchas tú. lesiones de Bailly, Mourinho quería un defensor. En un momento dado, Van Dijk estuvo muy cerca de los Red Devils, pero la ¿Cómo hubiese directiva cambiado prefirió todo, eh? ahorrar dinero. Y en lugar de traer la solución que era Van Dijk, se conformó con Victor Victor Lindelof. Lindelof. Otras fuentes dicen que fue el propio Mourinho en ese momento quien rechazó a Van Dijk, diciendo que no necesitaba a nadie para Bueno, la claro, nunca lo posición, sabes, solo pero para hostia. después retractarse y pedir un defensa. En medio del caos y de todo este rumor, obviamente el mayor perjudicado fue el propio Manchester United, que perdió un fichaje que Buah. luego se mostraría como uno de los mejores defensores de la Ya te última digo, década. tú. La idea era que el Manchester United estaba en una situación Durísimo. complicada, sumido en deudas desde aquella adquisición de los Glazers, y así tenía que ahorrar en las contrataciones. Aparentemente, no tenían entonces dinero para un defensor de primera como Van Dijk, pero sí para gastar casi 90 millones de libras en Lukaku y contratar Dios. a Alexis Sánchez, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la Premier League en su Uf. época. O sea, dinero el Tía, club lo que tenía, cobraba, tú. solo se estaba gastando mal. Lo que y hoy debía podemos cobrar. ver más claramente que esos tipos no tuvieron éxito en el Manchester United, y quizás sea fácil decirlo, en ese momento fueron grandes contrataciones que generaron muchas expectativas. Sin embargo, aún así, una de ellas es muy emblemática porque Alexis Sánchez era uno de los mejores jugadores del Arsenal. Fue al Manchester United claro. con mucha expectación, pero llegó a revelar que se arrepintió de firmar con el club en el momento en que Hostia. puso pie en el centro de entrenamiento por primera vez. Wow. Me di cuenta de muchas cosas y creo que después del entrenamiento llegué a casa y le dije a mi familia, le dije a mi representante, ¿no se puede cancelar el contrato para volver al Arsenal? Y ellos empezaron a reír y yo dije, hay algo que no está bien, hay algo que no me parece correcto. Uf. Imagina cómo debe Si estar eso el ambiente dicen, dentro del Manchester encima el jugador United más si el cobra. tipo que acaba de Madre llegar mía. para ser el jugador mejor pagado del Hostia, campeonato fue muy presentado duro, con pompa, y tan pronto como salió de allí Muy en su duro, primer tú. día de trabajo tenía un sabor amargo en la boca, con la sensación de que algo no va bien. En la Premier League, el United tuvo su mejor campaña en años, comenzando aplastando a los adversarios y terminando en la segunda posición, pero quedando muy atrás del ganador City. Fueron 19 puntos. Entonces, llamar pelea por el título sería una exageración
generación, incluso si fue aquel City imparable que marcó 100 puntos. No, al menos La quedaron... Liga de Campeones esta vez pasó de la fase de grupos, pero fue Ganaron eliminado rápidamente todo, ¿no? en los octavos de final por el Sevilla en Hostia, otra derrota lo famoso decepcionante Sevilla, en pleno ¿no? Old Trafford. Si el estadio tenía esa magia en las grandes decisiones, en los grandes partidos con el señor Alex Ferguson, Se había hasta que perdido él se todo. fue, esa Pobre magia Rooney. también desapareció y para empeorar las cosas surgieron nuevos problemas de relación. Mourinho y Pogba tuvieron un desacuerdo en un entrenamiento, mostrando una vez más cómo el ambiente allí adentro Es estaba verdad, eso me terrible. acuerdo. Y ahí el clásico José Mourinho mostró su cara al comienzo de la temporada 18-19 en una derrota de 3-0 contra el Tottenham. Una vez más en pleno Old Trafford, Mourinho estaba a punto de volverse loco y en una conferencia de prensa dejó ese famoso y enigmático mensaje antes de irse. Solo para finalizar, ¿sabes cuál fue el marcador? 3-0. ¿Sabes qué significa esto? 3-0. Pero también significa 3 Premier Leagues que yo solo gané más que los otros 19 entrenadores juntos. 3 para mí y 2 para ellos. Respeto. Qué chulo esto. Respeto. El mensaje era claro. Pero ahí están los Respétame. facts. No el Manchester United que ganaba todo, pero no tenía nada desde 2013. Respétame, el Mourinho. Fue claramente una ruptura con el club, de cierta manera, porque Mourinho, antes de defender al Manchester United, fue a defender a su propia persona públicamente. Y para defenderse, usó sus 3 títulos de la Premier League, aunque ninguno de los 3 fue ganado por los Red Devils. Y con la situación yendo de mal en peor, sucedió lo que todos podían imaginar. En diciembre de 2018, a mitad de temporada, y lejos de las primeras posiciones en la tabla, José Mourinho fue uno más de los entrenadores despedidos por el Manchester United. Solo que para cerrar la temporada, lo que debía ser una medida temporal, terminó trayendo al Manchester United la primera chispa de esperanza. Que lo recuerdan muchos aficionados del United, muy bueno. Solskjaer como entrenador interino fue un éxito tremendo. Él fue un jugador importante del United en el pasado, anotó el gol del título de la Champions en 1999. Entonces su conexión con el club ayudó mucho en este momento turbulento. Claro, una leyenda. Con una victoria de 5-1 sobre el Cardiff, también marcó la primera vez que el United anotaba 5 goles en la Premier League desde el último partido de Ferguson. Entonces, este comienzo le dio mucha moral a su trabajo y a diferencia de sus predecesores, los récords comenzaron a ser positivos. Solskjaer fue el primer entrenador en ganar sus primeros 5 partidos desde Matt Busby en 1946. Él estuvo 11 partidos sin perder, incluyendo 10 victorias, y se convirtió en el entrenador que logró más puntos en sus primeros 10 juegos de la Premier League. En la Champions, el equipo avanzó a octavos al PSG de Mbappé y de su jugador Di María, y una vez más la fortaleza del Manchester United se desmoronó, 2-0 para París en pleno Old Trafford. Pero cuando todos ganaron. Realmente la esperanza comenzó a transformarse en algo más. Gol de Rashford ahí. Manchester United fue al Parque de los Príncipes y con una actuación destacada de Rashford y Lukaku ganó por 3-1 para dar la vuelta de forma increíble y consolidar la chispa que el noruego encendió y dar una dirección a la directiva que parecía perdida. Sin querer, parece que encontraron al entrenador correcto. De repente, nadie quería saber de un nuevo entrenador. ¿Para qué cambiarlo? El legendario del club, Rio Ferdinand, quien incluso todavía estaba jugando en la época de David Moyes y ahora se había convertido en comentarista, declaró lo siguiente. El United no puede agradecerme, pero tome el contrato, póngalo sobre la mesa, déjelo firmar, déjelo escribir cualquier número que quiera poner allí, por todo lo que ha hecho hasta ahora desde que llegó, y déjelo firmar el contrato y listo. Hola, está al mando, tío, está haciendo esto, está haciendo lo suyo, el United está haciendo bien. No sé si fue exactamente como sugirió Rio Ferdinand, pero la directiva del Manchester United quedó convencida. A finales de marzo de 2019, Ole Gunnar Solskjaer se convirtió de manera permanente en el entrenador del Manchester United, y como no es posible que este club tenga paz, este también fue el comienzo de su ruina. Antes de esa charla, él estaba simplemente invicto en la Premier League. Primero perdió contra el Arsenal, firmó el contrato, y luego perdió contra el Manchester City en otra derrota en Old Trafford. Después de perder 3 partidos más hasta el final del campeonato inglés, terminó en 6º lugar en la tabla. Uno de esos partidos, adivina, un 4-0 para el Everton en Goodison Park. Los chicos comenzaron a odiar al Manchester United y a ser uno de los mayores verdugos de los Red Devils después de que Moyes se fue allí. Y en la Champions, esa increíble remontada contra el PSG no sirvió de nada porque ya cayeron en cuartos después de 2 derrotas contra el Barcelona. De cualquier manera, para la temporada 19-20, Solskjaer recibió un gran refuerzo y la esperanza de resolver los problemas en la defensa. Harry Maguire se unió al Manchester United por 80 millones de libras, durísimo, ¿cómo vas a comprar eso?
más tío, caro por de la 80. historia del fútbol. El inicio de esa temporada no fue de los mejores, pero principalmente con la llegada de Bruno Fernández ya a mitad de camino. A principios de 2020, el United logró una gran racha al final y terminó el campeonato inglés en tercer lugar. Se había vuelto algo raro por allí, pero para la temporada 2021, el United iba con el mismo técnico. Entonces Solskjaer ya estaba yendo a su tercera temporada, aunque la primera solo fue por la mitad. Y esta vez fue otra montaña rusa. Bajos porque simplemente comienza con una derrota humillante de 6-1 contra el Tottenham. Y una vez más, en pleno Old Trafford, ya se está poniendo repetitivo. Y lo peor de todo, recibiendo goles de Ndombele y de Aurier en el mismo partido. ¿Te lo imaginas? Pero también hubo puntos altos porque si comparamos con algunas de las temporadas anteriores, el resto hasta que fue bueno, un segundo lugar en la Premier League, pero nuevamente muchos puntos detrás del líder City y luego A 12 puntos, bueno. hasta la final de la Europa League en la contra el Villarreal. No está mala temporada del Se todo. decide después de 22 tiros alternados. Es verdad que falla De Gea. El momento de los porteros y De Gea falló, una gran mala suerte. Solo que si en el campo el equipo mostraba evolución, había un norte ahí, fuera de él, los dueños decidieron echar a perder todo ese progreso. A principios de 2021 surgen los planes de una Superliga Europea, una competición que causó un gran revuelo. Y adivina, Joel Glazer, uno de los Glazers, era simplemente el vicepresidente de esta iniciativa y uno de los que más insistió para que sucediera. Era otra señal de que los dueños no tenían ni un poco de tacto para el fútbol. Ellos estaban completamente solo les importa el dinero, básicamente. Y no por casualidad, después de unos días de intensa revuelta de aficionados por toda Inglaterra, pero también del Manchester United, por supuesto, la mayoría de los equipos se retiraron, la Superliga murió y los Glazers salieron a pedir disculpas públicamente a los aficionados por esta vergüenza. Y sabes lo peor, el mismo día, por coincidencia, Ed Woodard anunció su salida del Manchester United para finales del año. Lamentable perro. No tuvo nada que ver perro con está de hecho, hombre. Superliga, ¿verdad? Pero intentando ver un poco detrás Ed de las Woodward de cortinas, los seguro que cojones. esto fue una cortina de humo para que los aficionados dejaran de hablar de los Glazers. Y algunas fuentes incluso dicen que Ed era uno de los responsables de la Superliga y más o menos tuvo que cargar con esa culpa por los Glazers, ¿verdad? Incluso el presidente de la UEFA, Ceferin, que tampoco es una buena persona, llegó a llamar públicamente serpiente a Woodard por su implicación en la Superliga. Imagina, tienes el primer momento razonablemente tranquilo en el fútbol en años, pero entonces el dueño del club es simplemente uno de los líderes detrás de una de las iniciativas más impopulares del fútbol reciente, y es llamado serpiente por el presidente de la UEFA. Que se montó con la Superliga. El fútbol viene de arriba y es difícil prosperar en un ambiente así. En su última ventana de transferencias, entonces, Woodard decide hacer lo contrario de la primera vez, donde no logró contratar a casi nadie. Gastó mucho dinero trayendo a Jadon Sancho como uno de los grandes fichajes de la ventana, Bahrein, para resolver el problema de la defensa. Y la gran sorpresa de Cristiano Ronaldo volviendo al club donde era ídolo. En el papel y en esa época, una excelente oportunidad. Jugadores de altísimo nivel. Al ver solo los nombres ¿Cómo no así, funciona era para esto, estar tío? muy emocionado, Es raro, pero como ya hemos vivido el futuro de esta historia, sabemos que salió El gigante mal. dormido, Eso fue porque tío. el inicio de la temporada 21-22 fue aterrador. En la Champions, una derrota contra el Young Boys. Y en la Premier League, 2-1. el fantasma de David Moyes atacaba de nuevo. El United perdía en casa contra el Aston Villa y luego sufrió una derrota monumental de 5-0 contra su mayor rival, el en Liverpool, casa. en pleno Old Trafford. Luego enfrenta al City y pierde 2-0 de nuevo en casa. Y entonces vino una derrota de 4-1 contra el Watford, que fue la gota que colmó el vaso. Sí. No hubo manera, el fuego de Solskjaer se había extinguido hace mucho tiempo, y si él estaba al volante, parece que el coche del Manchester United estaba nuevamente en camino hacia la pared. Incluso Rio Ferdinand, quien había defendido que el United pagara cualquier cosa para que él permaneciera como técnico, se volvió contra Solskjaer y pidió su renuncia. Y así, el noruego fue otro despedido del cargo técnico del United. Otro A más, partir tú. de ahí, el Manchester United tiene un interludio, una pausa, digamos, porque el club cerró con Erik ten Hag para asumir el mando. Sin embargo, él solo llegaría al final de la temporada. Entonces, hasta ese momento, él permanecería en el Ajax y el United tendría que buscar un entrenador interino. El elegido fue Ralf Rangnick. Y la idea era que él, un entrenador experimentado que también había tenido un papel muy importante como director del grupo Red Bull, echara una mano hasta la llegada del holandés y luego asumiera un cargo de consultor en el club. Además, para reemplazar a Ed Woodard en el cargo directivo, llegó el nuevo CEO Richard Arnold, solo que al igual que Woodard, él tampoco tenía experiencia directa en el área del fútbol. Era un chico que trabajaba en el área comercial. Básicamente, el United durante todos estos años ha estado escogiendo mal, pero por los de arriba.
Porque cuando había Ferguson lo hacía todo él. Se va Ferguson y pasa esto. Del club. Entonces, la idea incluso parecía Es la tener que- sentido. Ralph Rangnick llegó como un hombre experimentado para manejar el mercado y la formación del equipo, mientras Arnold se centraba más en la parte burocrática. Parecía un buen camino a seguir, y cuando llegó, Rangnick no escatimó palabras para hablar sobre la situación del club en ese momento. No necesitas gafas para ver y analizar dónde están los problemas, pero ¿cómo los resolvemos? No es suficiente hacer pequeños ajustes cosméticos. En medicina, esto se llama cirugía a corazón abierto, dejando muy claro que para cambiar tendría que ser un cambio radical y que las personas de arriba de Manchester United tendrían que querer y aprobar esos cambios. Esta frase, incluso, de la cirugía a corazón abierto, terminó convirtiéndose en una especie de profecía. Pocas palabras que resumen una situación muy compleja, con muchos, hasta hoy, recordando este trozo de sabiduría soltado por Rangnick. Sin embargo, en el Manchester United, esta cirugía a corazón abierto nunca ocurrió, y los cuidados fueron como mucho paliativos. Eliminados en los octavos de la Champions y cayendo temprano en las copas nacionales, el equipo aparentemente estaba dividido. El equipo, un desastre, y Rangnick no logró implementar su estilo de presión intensa por el cual era conocido. Esto resultó en un final de temporada Salió mal. extremadamente amargo y con más Salió humillaciones. mal. 4-1 para el City, No puede 4-0 ser. para el Liverpool y un 4-0 para Impresionante, Brighton, tío. que fue la gota que colmó el vaso para acabar con Ralph, despedido con el equipo en la sexta posición de la Premier League. ¿Y sabes esa futura posición de consultor que él iba a asumir? Eso No. fue completamente olvidado y el club se quedó sin alguien experimentado en esa área para dar Y consejos otra a la vez misma más, dirección, que Richard estaba una Arnold vez a más la cabeza. perdida. Sin la Claro, cirugía a es que- corazón abierto, el United aún respiraba, pero con soporte vital. Básicamente. Después de una era extremadamente victoriosa en el Ajax, con derecho a aquella famosa campaña en la Champions, derrotando al Real Madrid y todo lo demás, Erik ten Hag llegó con bastante pompa al Manchester United. Y si la estrategia hasta entonces era de nombres más consolidados, experimentados o que tenían una conexión con el club, la llegada de ten Hag fue una ruptura de ese patrón en busca de un entrenador prometedor de la nueva generación, un tipo moderno que finalmente pudiera llevar al club hacia el futuro. Y de hecho, ten Hag llevó al club a algún lugar, pero a un futuro que no fue. Esto porque logró superar a sus predecesores. Eso que no jugaban nada mal, los con dos Ten primeros Hag. juegos de la temporada, Hubo un año, incluyendo una no me acuerdo qué año fue, tío. Creo que fue el... Ahora lo dirán, ¿eh? En la 22-23. Empezaron mal, derrota por 4-0 ante el Brentford, pero fue luego tan mala que cortó jugaron el bien, descanso de los jugadores y los hizo correr 13 kilómetros en el entrenamiento. Sí, es verdad. A corto plazo, esto funcionó, con victorias del equipo sobre el Liverpool y el Arsenal, pero un Sí, es que- 6-3 contra el Manchester Sí, es City verdad que dejó ahí- claro que aún había mucho por Pero resolver. luego jugaron y si bien, la te lo disciplina juro, podría Y ser me un punto acuerdo, y fuerte, muy buena no temporada todos de pensaban Casemiro, lo por mismo. ejemplo. Cristiano Ronaldo estaba muy insatisfecho de ser muchas veces suplente del equipo y llegó a Verdad, expresar cierto. su problema con el entrenador en una entrevista que dio justo antes de la Copa Mundial de 2022, diciendo que no respetaba a Ten Hag y que la jerarquía del club lo estaba alejando de los Ya me Red acuerdo. Devils. El segundo paso de Cristiano Ronaldo en el club donde fue ídolo terminó de manera extremadamente amarga, un regreso que no solo no amplió su idolatría, sino que manchó bastante y envenenó esa relación. Con la salida de Cristiano, Ten Hag logró dejar el equipo y el club con un ambiente que él deseaba, o al menos más cercano a eso. Y el United incluso logró ganar la Copa de la Liga y llegó a la Sí. final de la Copa de Inglaterra. Pero un partido en particular dejó un mal sabor para este año. El United perdió 7-0 contra... Qué duro esto, tío. 7-0, Durísimo, Muy duro, tío. su mayor rival, el Liverpool, No sé en qué la decir, mayor la verdad. derrota que este clásico ha visto en la historia. Es el mayor clásico de Inglaterra. Imagínate el Gremio perdiendo 7-0 contra el Inter, o el Real Madrid perdiendo 7-0 contra el Buf. Barcelona, o Boca perdiendo 7-0 contra River. Fue el primer gran récord negativo de Ten Hag al frente del Manchester United. Y sí, solo el primero, lo peor vendría después. Con el tercer lugar en la Premier League y la Copa de la Liga Eso, no conquistada, estaban se mal, le no dio a estaban Ten mal. Hag otra oportunidad para demostrar su valía, y llegaron más contrataciones solicitadas por el hombre. Onana, Mason Mount y Højlund. Onana. Os lo digo en serio, señores. Os ponéis a revisar clips de Onana en el United y yo me podría hacer de portero. Me pongo de portero y paro más. Cuando alguien intenta todas las soluciones Es que posibles, madre mía. solemos decir que la persona está tirando pasta a la pared para ver qué se pega. Pero en el caso de los fichajes y el Manchester United, parece que la pared está enjabonada. Parecía que nada se pegaba, que ningún fichaje realmente Nada. funcionaba.
y esos fallos consecutivos al acertar en las contrataciones terminaron siendo una representación perfecta de lo que la directiva del Manchester United estaba haciendo. Luego, el segundo gran récord negativo roto por Ten Hag se produce al inicio de la temporada 2023-24, cuando el técnico holandés protagoniza el peor comienzo de temporada del club en 60 años, siendo también eliminado por el Newcastle con un 3-0 en pleno Old Trafford en la Copa de la Liga. El equipo también perdió contra el Arsenal, el Tottenham, el City y el Brighton. Parecía que quien quisiera 3 puntos en la tabla del campeonato de Inglaterra solo tenía que enfrentarse al United y estaba garantizado. Ningún aficionado aguantaba más y comenzó a ser evidente que cambiar de entrenadores no iba a resolver nada, que el problema era más profundo. Crédito para la afición del Manchester United, que durante mucho tiempo identificó esto y supo en varios momentos señalar la dirección correcta y exigir a los trajeados. 100%. La situación estaba tan fea que los cambios en la dirección del club, que normalmente pasan desapercibidos para los aficionados, empezaron a ser seguidos de cerca, incluso con la posible venta del club convirtiéndose en casi una telenovela diaria, con 2 personas ricas tratando de hacerse cargo del Manchester United. Del otro lado parecían no querer soltar la cuerda, o al menos no completamente. Después de muchas especulaciones, en febrero del año 2024, el empresario Jim Ratcliffe compró el 25% del club y asumió el control deportivo del equipo, finalmente sacando esa parte de las manos de la familia Glazer. Este es el mismo Jim Ratcliffe que, algunos años antes, había calificado algunas decisiones del United como tontas, diciendo que el equipo gastaba dinero y que quería corregir eso. Obviamente, una declaración prometedora. Esa temporada terminó siendo otra llena de muchos errores y de momentos en los que Ten Hag estaba en la cuerda floja y parecía a punto de caer en cualquier momento. Esa temporada sí que no jugaron bien. Se mantenía entre más humillaciones y algunas buenas victorias. Esa temporada jugaron bastante mal. Octavo lugar en la Premier League, la peor temporada jugaron muy mal, de hecho. En 1990, un alivio le dio un respiro. El United, sorprendentemente, ganó la Copa al Manchester City en la final y se llevó la Copa de Inglaterra a casa. Estaba muy claro que su trabajo no iba a ningún lado y algunos periódicos afirmaban que Ten Hag lo tendrían que haber echado justo después de la Copa FA, pero ganó y así permaneció por un tiempo más, ganando incluso una extensión de contrato, lo que en ese momento ya parecía una locura. Es como si hubiera un edificio que está destinado a ser demolido y Ineos falló. Recursos pintando el edificio que va a ser demolido. Y aquí vemos otro patrón que el Manchester United terminó adoptando a lo largo de los años. Muchas veces el trabajo no era bueno y ellos sabían que necesitaban despedir al entrenador, pero decidieron dar una nueva oportunidad solo para tener que despedir al tipo al inicio de la temporada siguiente y luego contratar a un nuevo entrenador que no tenía tiempo para trabajar ni para tener una gran ventana de transferencias para hacer. Una falta de planificación increíble. Y entonces pusieron en manos de Erik Ten Hag dirigir esta primera ventana de la temporada 2024-2025, con él trayendo jugadores como Yoro, un fichaje Lenny Yoro, y Zirkzee, y de Ligt también, y Sirgi también. Ugarte, bueno, no está mal, pero no me gusta tanto. De jugadores que llegaron por mucho dinero, pero no dieron ningún retorno financiero ni deportivo. Qué fracaso Jadon Sancho, y Van de Beek ya no te veo. La temporada 24-25 del Manchester United comenzó muy mal con una derrota de 3-0 frente al Liverpool en pleno Old Trafford. En octubre de 2024 no fue posible posponer lo inevitable. Ten Hag fue despedido como 4 meses después de haber renovado su contrato. Qué tontería, tío. Porque quedando octavos en Liga y solo ganando una Copa la temporada anterior, porque dieron pena en muchísimos partidos, porque aquí no los pone, pero dieron pena, tendrían que haber echado Ten Hag ese mismo verano. Y le das a un entrenador nuevo como Amorim, por ejemplo, ya toda la pretemporada para formar su equipo y empezar bien la temporada, hasta el 2026. Por así decirlo. Fin de un paso melancólico, que en verdad trajo 2 trofeos, pero si no fuera por eso, probablemente sería el peor de todos los entrenadores después de Ferguson hasta ahora. Erik Ten Hag tuvo conflictos con jugadores, sufrió derrotas históricas contra adversarios, convirtió al club en un meme y terminó dejando al equipo en la 14ª posición de la Premier League. Pero la esperanza es lo último que muere, y así, en noviembre de 2024, Ruben Amorim fue anunciado como el nuevo entrenador del Manchester United, después de un excelente, realmente brillante trabajo en el Sporting. La idea era similar a la de Ten Hag, traer a un tipo exitoso en su país, joven, con ideas prometedoras para ayudar al club a avanzar. ¿Qué podría salir mal? Y el comienzo fue fantástico, porque el primer partido fue un 4-0 ojo, el Everton. Ahora no me acordaba, en pleno Old Trafford. En su primer partido. Mire que me los miro todos, los del United.
todos o casi todos, porque yo soy un aficionado más. Pero hostia, 4-0 no me acordaba, ¿eh? De la Premier League, Sé que lo empezó que bien. tal vez fue una señal. Sería el fin de la mala racha del club, derrotando al gran dragón Everton, que había estado siendo el verdugo del United Sí, durante muchos cierto. años, cambiando el rumbo de una vez por todas. El gran problema aquí es que Cierto, comenzó cierto. a quedar claro que las ideas de Ruben Amorim no eran compatibles con el equipo que tenía disponible, y en su primera ventana de transferencias no hubo una inversión significativa, y así el equipo comenzó a desempeñarse muy mal, eliminado por el Tottenham, por ejemplo, en la Copa de la Liga, y después de enfrentar varias derrotas en la Premier League contra Arsenal, Forest, Wolverhampton, Bournemouth, Newcastle, siendo el peor inicio de un entrenador en el club en la era después de Ferguson, y también el entrenador del United que más rápidamente perdió 4 partidos en la historia de la Liga Premier. Entonces, al menos en cuanto a puntos en la tabla, todo lo que los entrenadores hicieron antes, que ya había sido malo, Ruben Amorim logró hacerlo peor. No en vano, el mismo Impresionante. Ruben Amorim, muy sincero, incluso un tipo con una personalidad muy buena, admitió públicamente que su Manchester United es probablemente el peor Manchester United de la historia. Pero Pues sí. empieza a ponerse raro porque parece que el peor United de la historia siempre es el siguiente. ¿Cuándo va a detenerse esta sangría? Y con Ruben Amorim empezamos a ver una clara divergencia entre su estilo y los jugadores que tenía disponibles. Entonces, en el Sporting, el equipo jugaba allí con un contraataque y Gyökeres lograba, con fuerza y velocidad, ganar jugadas y partidos. Entonces, cuando el equipo intentaba hacer lo mismo en el Manchester United con Zirkzee, fallaba miserablemente, con el chico incluso en cierto juego, yendo tan mal que fue sustituido aún en el primer tiempo y salió abucheado por la afición, lo que es bastante obvio porque son jugadores con características completamente diferentes. Zirkzee era más un tipo para jugar atrás organizando jugadas, tal vez incluso para otro delantero centro que para ser el propio hombre gol en cada partido. Era solo necesario hacer un mínimo análisis. ¿Qué clase tiene Zirkzee por eso? Lo cual con toda humildad hicimos, ¿vale? Incluso antes de que él jugara para el Manchester United, al investigar sobre Zirkzee para un video, rápidamente nos dimos cuenta de que su estilo no era el de un gran goleador y que los fanáticos del United se decepcionarían si esperaban a un número 9 asesino. Pero qué clase tiene, de un humilde canal de YouTube, logramos, con una investigación rápida, concluir cómo es que este jugador no tenía el estilo de un delantero centro goleador, cómo es que todo un club de fútbol no pudo conseguirlo, y cómo es que pusieron en parte sobre sus hombros y los de tantos otros la tarea de salvar el Manchester United. Este es solo un ejemplo del tipo de error que las diferentes directivas del Manchester United han cometido y siguen cometiendo después de Ferguson. Pobre Ruben Amorim, incluso poco después de llegar, ya parece agotado en el cargo. Y mira qué loco, hombre, incluso sin que le guste dar entrevistas, hicieron un cálculo y descubrieron que ya ha dado casi 500 entrevistas en poco más de 6 meses al mando del club. ¿Qué? Eso es imposible. ¿500 entrevistas? No creo. Yo creo que, bueno, a ver, supongo que deben sumar las ruedas de prensa, pero hostia, 500 es mucha, ¿eh? Una de las últimas entrevistas que dio, aparentemente bastante cansado, generó un revuelo porque dijo que podría no continuar para la próxima temporada si no logra cambiar la cultura dentro del club. ¿Esto te recuerda algo? Varios entrenadores que estuvieron en el Manchester United dijeron cosas similares, con palabras diferentes. Parece hay que cambiar la mentalidad, sí. Sin embargo, una vez más, en medio de tanto caos allí, de destrucción, el United logró levantar. Qué difícil tiene que ser cambiar la situación del United. No nos hacemos a la idea, os lo digo en serio. Muy difícil, de nuevo, al menos en una competencia. Fue en la Europa League, cuando hizo una campaña invicta en la fase de grupos para luego derrotar a la Real Sociedad en los octavos de final con 4-1 en Old Trafford. Luego, contra el Lyon en los cuartos, hay un muy partido impresionante este partido, para remontar a 5-4 sobre los chicos, también en el Teatro de los Sueños, con un gol en el tiempo extra de la prórroga. En las semifinales, un partido que podría haber sido difícil contra el Athletic, expulsan a un jugador del Bilbao. Un paseo de 3-0 y luego el partido de vuelta fue aún mejor, con otra goleada en pleno Old Trafford. Llegó la gran final de la Europa League y la posibilidad no solo de levantar un trofeo, sino también de una clasificación algo mágica e inesperada para la Champions. Al final, a través de la Premier League, esa clasificación era imposible de lograr, pero en lugar de ser un momento de unión y celebración, esta clasificación para la final terminó generando más controversias. Esto se debe a que el nuevo jefe, Jim Ratcliffe, decidió recortar costos y no dar entradas a algunos empleados del United para que se desplazaran a Bilbao y fueran a ver el partido, ver la final.
En lugar de Mal. eso, ofrecer algo como un boleto de comida para que los chicos vean el juego por la TV, en un pub local o algo así. Otra completa bizarrez mal. para desmoralizar a aquellos que trabajan en el club y Claro, trabajan hombre. por el éxito del club, lo que provocó que el cansado Rubén Amorim tuviera que actuar y decidió pagar de su propio bolsillo para que docenas de empleados fueran hasta Bilbao y pudieran estar allí en la decisión. En la gran final en San Mamés, un enfrentamiento nacional vio al Manchester United frente a frente con el Tottenham. Los dos, que tuvieron una Premier League terrible, tendrían su oportunidad de salvar la temporada con este partido. Y ese partido terminó siendo muy emblemático. Para el Manchester United, antes el Tottenham era un rival fácil. Durante la época de Sir Alex Ferguson, él usó la famosa expresión "chicos, es Tottenham". Algo así como llegar a los propios jugadores en lugar de una dar mierda, super básicamente. charla para preparar a los muchachos para el juego. Simplemente llegó y dijo: chicos, algo así, es el Tottenham, ¿saben? Ah, Solo Piqué. vayan y ganen. Atrás. Pero si era así en el pasado, ahora las cosas fueron diferentes. A lo largo de las temporadas 24 y 25, hubo 4 encuentros entre estos dos equipos y el United los perdió todos. 3-0 en la Premier League, en pleno Old Trafford, 4-3 para ser eliminado en la Copa de la Liga, otro 1-0 en la Premier League, y ahora, en el partido más importante de la temporada, el United perdió una vez más contra los Spurs, 1-0 con ese gol extraño de Brennan Brennan Johnson. Johnson para ver a su rival levantar un trofeo. Mira que fue una después de final 17 muy años de mala, sequía y poner un clavo muy en el mala. ataúd de la humillación que fue esta De los dos temporada equipos, de ¿eh? los Diablos Rojos. Además de la vergüenza, esta no clasificación para una competición europea también generó un déficit de 80 millones de libras en las arcas del club, lo que puede causar complicaciones con el fair play financiero y hacer que el United no solo no pueda gastar tanto en refuerzos, sino que también tenga que vender muchos jugadores para no terminar en números rojos. Sobre todo porque después de derrota tras derrota en la liga inglesa, esta se convirtió en la increíble primera vez en la historia de la fase moderna de la Premier League en que el Manchester United perdió más de 14 partidos, siendo 18 derrotas en total, terminando en una Impresionante, tío. decepcionante Y parece que con el pasar de los años y el cambio de entrenadores vayan a peor. 15ª posición, la peor desde la temporada 73-74, cuando el United descendió. Para que se hagan una idea de cómo el club cambió completamente después de Ferguson, el Manchester United ya ha perdido más partidos desde que él dejó el mando que durante todo su periodo de casi 30 años en el club. Con Ferguson fueron 810 partidos y 114 derrotas. Y desde que se retiró, el United jugó 460 partidos, un poco más de la mitad, y ya tuvo 120 derrotas. Con Alex Ferguson, el United llegó como un cohete a las 20 conquistas del campeonato inglés y superó al Liverpool para convertirse en el mayor campeón aislado en Inglaterra. Ahora, después de terminar en su peor posición en más de 50 años, vio además al Liverpool ser campeón, igualar los 20 títulos y está muy bien posicionado para intentar superar al United. Al final del día, espero que haya quedado claro que aunque algunos tomaron decisiones equivocadas y no entrenaron bien al equipo o lo que sea, la culpa de todo esto no es solo de los entrenadores. Nada de eso, ¿vale? Pero sin cambios en la cima, una reestructuración total, una cirugía a corazón abierto, el United puede tener destellos de títulos, pero no volverá a su lugar en el panteón del fútbol. Incluso, es bueno señalar que durante toda esta crisis después de Ferguson, el United ganó varios trofeos. Ganó la Copa de la Liga, la Copa Al de menos lo que Inglaterra hay y de la Liga mantener Europa, esto. lo cual para muchos equipos sería algo impresionante, pero no para el Manchester United. Esos títulos son incompatibles con la grandeza del Manchester United. El Manchester United ni siquiera es un club para estar jugando la Europa League. Su nivel está allá Siempre arriba Champions con el y ganando Bayern de ligas. Múnich, Real Madrid. Este es el tamaño de los ¿El Diablos Barça qué? Rojos. Es que nos acostumbramos en la última década a ver al club pasar de mal en peor. Pero imagina si el Real Madrid pasara 12 años en los que Del los Madrid, únicos este tío. títulos fueran 2 Copas del Rey y 2 Supercopas, una Europa League, sería una crisis interminable. Y así es como estos títulos menores o de segundo nivel deben ser interpretados dentro del Manchester United. Algunas copas de la Liga y de la Europa League son mejor que nada, es obvio, pero ¿es suficiente para el tamaño de lo que es este coloso del fútbol? Ni de cerca. Las disculpas dentro del club terminan por no funcionar. Recientemente, Jim Ratcliffe llegó a decir que el United ya no tiene dinero, pero no se puede usar solo las deudas como excusa. Desde la primera temporada sin Ferguson, allá en 2013 a 2014, el Manchester United es el tercer club en el mundo que más ha gastado dinero en contrataciones, solo detrás Pero de contrataciones Chelsea y malas. City, gastando más de 2.000 millones en jugadores.
Y lo que es más, si tomas el dinero gastado en contrataciones y le restas lo que se ganó vendiendo jugadores, el United tiene el peor balance, el peor saldo del mundo, un déficit de 1.500 millones de euros. No hay forma de que las finanzas sean una excusa para que el club no haya logrado ni cerca de lo que logró el Liverpool, el Bayern de Múnich o el Real Madrid en ese Para que cuando digáis que el dinero lo es todo, mirar este ejemplo. periodo. La mayor diferencia, de lejos, es una gestión muy, pero muy mala. El Old Trafford, que solía ser el teatro de los sueños, ya no tiene el mismo peso en el campo e incluso en términos de estructura representa bien la destrucción del club, ya que literalmente se está cayendo a pedazos con lluvia, inundando los asientos, invasión de ratas y a punto de ser abandonado. Entonces, el glorioso Jim Ratcliffe, supuesto salvador de la patria, intenta remediar la situación financiera con despidos masivos dentro del club. Lo bueno de ser Jim Ratcliffe, que es el presidente de Ineos y tiene parte del United ahora, porque los Glazers siguen teniendo parte, es que el tío es del United, es fan del United. Se ha visto imágenes, bueno, yo he visto imágenes que él ha ido a finales. Hostia, esto da mucho que sea el fan, porque te preocupas por el equipo, por el escudo. Club, con hasta 450 profesionales despedidos en una Sí. estrategia para ahorrar. Y además, Ratcliffe ordenó cerrar la cantina del club y dejó de ofrecer almuerzos a los empleados, sustituyendo las comidas por frutas en un ahorro planificado de 1 millón de libras esterlinas. Eso, si no te indigna, no sé qué lo hará. Es un absurdo. Por menos Quiere de un recortar como vigésimo de lo sea. que el club paga por un montón de jugadores medianos, van a literalmente quitar la alimentación a cientos de personas que trabajan allí dentro. Todo el año, los empleados sintieron miedo de ser despedidos y llegaron al mes final y decisivo de la temporada sin siquiera saber si continuarían en su puesto, temiendo que serían despedidos en cualquier momento. Es importante entender que Jim Ratcliffe proviene del sector de capital privado. Son personas especializadas en comprar empresas que están pasando por un mal momento, optimizarlas brutalmente claro. para conseguir valorizar esos activos y revenderlos en el futuro. Él empezó a tratar al Manchester United como una de esas empresas a la que se le aprieta y se aprieta para que sea lo más optimizada, eficiente y esbelta posible. Pero ¿y cuándo se ve esa eficiencia financiera como mezquindad y maldad? Nadie escapó de la guadaña de Ratcliffe y ordenó cortar incluso un bono de 50 libras dado al mejor guardia de seguridad de la semana, causando una tristeza enorme entre los empleados más básicos del día a día del United. Imagina el ambiente dentro del club, hombre, si ya era malo cuando Alex Sánchez llega y el primer día ya quiere irse. Imagina ahora que cientos de empleados fueron despedidos y los que quedaron incluso tuvieron sus almuerzos eliminados. ¿Cómo prosperar de esta manera pisoteando la moral de las personas que trabajan para que el club tenga éxito? Otra forma de equilibrar las finanzas es aumentando el precio de las entradas, con varios aficionados antiguos que han apoyado al equipo durante todos estos años Eso sí que terribles, no. siendo alejados del estadio por esto. Como dijo la leyenda del club Nicky Butt, al intentar equilibrar las finanzas de esta manera, el United termina castigando a las personas equivocadas. En marzo de 2025, algunos aficionados decidieron usar negro en un partido como símbolo de la muerte del club, pero el magnánimo Jim Ratcliffe, que pensó que llegaría como un héroe, se molestó con las críticas y dijo que si sigue recibiendo tantas críticas, tendrá que salir del club. ¿Qué pensó él, amigo? ¿Que en medio de todo este lío, los aficionados iban a estar aplaudiendo a cualquier tonto bailando solo porque el tipo es rico? En abril, algunos aficionados llevaron al estadio un cartel y se lo mostraron a personas de la directiva diciendo lo siguiente: Jim, tú sabes el precio de todo, pero el valor de nada. En este juego, incluso Sir Alex Ferguson perdió un puesto bien remunerado, es cierto, como embajador del club. De hecho, el Manchester United está castigando a las personas equivocadas y sus aficionados y trabajadores cotidianos están sufriendo por problemas de los que no tienen culpa. Quien tiene la culpa, obviamente, son los emperadores allá en la cima que continúan sentados en sus tronos de oro, mientras el club sangra hasta morir. El United ciertamente no va a morir. Es uno de los clubes más históricos del planeta. A morir. Es el cuarto que más genera ingresos. Suele aparecer en tercero en número de aficionados en todo el mundo, solo detrás de Barcelona y Real Madrid. Es un verdadero coloso con una historia hermosa, rica y extensa. Y nada va a terminar con todo esto de la noche a la mañana. Pero si el patrón continúa, ya sabemos lo que se viene. Llegan entrenadores que han sido extremadamente exitosos en otros lugares, pero se van por la puerta trasera.
Llegan contrataciones caras, llamativas, algunas con gran potencial, pero que no rinden. Terminan siendo vistas como decisiones mal tomadas y contribuyen a la percepción de muchos de que el United es un cementerio de jugadores y un club que, a pesar de ser gigante, si sigue así, continuará viviendo a la sombra de su pasado, siendo solo un fantasma de lo que fue un día. Muy buen vídeo, señores, muy buen vídeo, ¿eh? La verdad, vamos a darle like. Muy buen vídeo. Y esta ha sido mi reacción, señores, a la historia de la destrucción del Manchester United. Yo habría puesto otro título, pero más o menos es lo mismo. Y eso, señores, la verdad es que da muchísima pena ver un gigante del fútbol así. Porque esto es lo que es el Manchester United. Un gigante del fútbol siempre está arriba de número de fans. Pero bueno, vamos a darle tiempo a Morim. Sir Jim Ratcliffe ha dicho ahora hace poco que le van a dar 2 o 3 años para ver si puede construirlo, como hicieron con Klopp en el Liverpool o Arteta en la de Arsenal. Así que vamos a ver. Espero que os haya gustado, señores, y oye, si os haya gustado, dejar un buen like. Si podéis hypear el vídeo, si os deja, perfecto. Y si habéis llegado hasta aquí, no solo poner un 1, poner un 11. Muchísimas gracias a todos, señores. Qué bien está de vuelta. R está de vuelta, así que vamos a vernos en el siguiente vídeo. Adiós.